Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, me gustaría agradecerles por entrar a esta presentación. Tenemos el gusto de presentarles nuestro tema titulado Datos, el oro intangible gobernador del mundo. Los integrantes que conforman este grupo son Carlos Delgado, Omar Samaniego, Emmanuel Hernández, Diego Jaén y mi persona, Mauricio Parra. Bueno, viendo el título, se preguntarán, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de oro intangible, nos referimos a los datos en sí, ya que son informaciones concretas y valiosas que son imposibles de tocar. Por otra parte, decimos gobernador del mundo porque han cambiado la forma de pensar del hombre y cómo tomar decisiones en base a ello. Sin mucha más dilación, comencemos. Buenas tardes, mi nombre es Diego Jaén y yo les estaré hablando sobre qué son los datos, cómo se analizan y sus usos al día a día. Los datos son representaciones simbólicas o numéricas de hechos, observaciones o información que se encuentran en diversos formatos y se utilizan para diversos fines. Pueden ser cualquier tipo de información cuantitativa o cualitativa que se registra, recopila o almacena para su posterior análisis, interpretación o uso. Los datos pueden ser estructurados o no estructurados. Los datos estructurados se organizan en tablas con filas y columnas, como en las bases de datos y hojas de cálculo, mientras que los datos no estructurados no siguen una estructura específica y pueden incluir texto, imágenes, audio y video. ¿Qué es analizar? Analizar es el proceso de examinar, estudiar y evaluar datos, información y situaciones con el objetivo de obtener una comprensión más profunda o detallada de lo que está ocurriendo. Al analizar se buscan patrones, tendencias, relaciones o insights significativos que permiten extraer conclusiones y tomar decisiones informadas. El análisis es de suma importancia ya que nos ayuda a comprender la naturaleza y la causa de los problemas al descomponerlos en elementos más manejables y analizar sus componentes. Esto facilita la búsqueda de soluciones efectivas. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Parra y yo les hablaré sobre qué es analizar datos. El análisis de datos es el estudio exhaustivo de un conjunto de información cuyo objetivo es obtener conclusiones que permitan a una empresa o entidad tomar una decisión. En otras palabras, nos referimos a la examinación e interpretación de una base de datos. Esto con el fin de llegar a la resolución de un problema o cuestionamiento. Durante este análisis, los datos pueden ser objeto de operaciones, por ejemplo, para obtener indicadores estadísticos. También cabe señalar que este es un proceso de la ciencia de datos, que se da luego de la recolección de la información. Cuando analizamos, incluimos todas las herramientas a las que podemos recurrir, como por ejemplo para el estudio de una base de datos, el diagrama de barras, el gráfico circular y muchos otros ejemplos en donde los podemos aplicar. Algunos ejemplos de análisis de datos al día a día incluyen en la búsqueda de información. Cuando nosotros utilizamos motores de búsqueda en Internet como Google, el análisis de datos juega un papel fundamental. Los algoritmos analizan millones de páginas web para ofrecernos los resultados más relevantes y útiles para nuestras consultas. Número 2. En nuestras tomas de decisiones personales. En muchos aspectos de nuestra vida cotidiana analizamos datos antes de tomar decisiones importantes. Esto podría incluir comparar diferentes opciones, evaluar pros y contras y sopesar las consecuencias potenciales. Número 3. En tráfico y rutas. Cuando nos dirigimos a un lugar, utilizamos aplicaciones de navegación que analizan datos en tiempo real sobre el tráfico para ofrecernos las rutas más eficientes y evitar posibles congestionamientos en el camino. Y por último, gastos y presupuesto. Llevamos un registro de nuestros gastos personales y presupuesto utilizando aplicaciones financieras o hojas de cálculo que nos permiten analizar cómo estamos gastando nuestro dinero, en qué categorías gastamos más y si necesitamos realizar ajustes en nuestros hábitos de gastos. ¿Sabías que las empresas utilizan el análisis de datos para mejorar la satisfacción del cliente? Un informe de Forbes indica que el 86% de las empresas utilizan el análisis de datos para comprender mejor las necesidades y preferencias de sus clientes, lo que les permite ofrecer productos y servicios más personalizados. El ecosistema de los datos. Un ecosistema de datos es el entorno complejo de redes y actores codependientes que contribuyen a la recopilación, transferencia y uso de datos. Están compuestos por varios elementos que interactúan entre sí para producir, administrar, almacenar, organizar, analizar y compartir datos. Estos elementos incluyen herramientas de hardware y software, y las personas que lo utilizan, gente como tú o yo. Pongamos un ejemplo.
La nube es un lugar para mantener los datos en línea, en lugar de en el disco duro de una computadora. Entonces, en lugar de almacenar datos en algún lugar dentro de la red de su organización, se accede a estos datos a través de Internet, pudiendo decir que la nube es solo un término que usamos para describir la ubicación virtual y juega un papel importante en el ecosistema de datos. Y si tú eres un analista de datos o quieres serlo, es tu trabajo aprovechar el poder de este ecosistema de datos, encontrar la información correcta y proporcionar al equipo un análisis que lo ayude a tomar decisiones inteligentes. Los datos son fundamentales para tomar decisiones informadas y respaldadas por información objetiva. Estas son algunas de las formas en las que los datos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. Empezamos con la identificación de patrones, que es que los datos pueden revelar patrones y tendencias que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Vamos con la predicción y pronóstico. Los datos históricos y las tendencias actuales nos permiten realizar predicciones y pronósticos sobre el futuro. Seguimos con la evaluación de opciones, que es que nos permiten evaluar diferentes opciones y comparar su desempeño o resultados. También está la identificación de oportunidades y riesgos, que es que nos ayudan a identificar oportunidades de mejora y a evaluar los riesgos asociados con diferentes acciones. ¿Sabías que tienes habilidades características de un analista de datos? Pues vamos a verlas. La primera es la curiosidad. Estoy seguro que tú mueres de curiosidad por saber las cosas, entender, comprender cómo funciona. También tenemos entender el contexto. Entender el contexto para explicártelo es algo simple. Si yo te digo 1, 2, 3, 5, 6, tú ya sabes cuál es el número que hace falta. Después es tener una mentalidad técnica, que es poder partir las cosas en cosas más pequeñas. Los problemas, poderlos partir en más pequeñas. Si tienes que ir a tu casa, ya partes ahí los problemas. Y dices, ok, para tener que ir a mi casa necesito un boleto de bus y el bus. Y así vas partiendo. También está el diseño de la data, que es cómo tú organizas tu información. Y está la estrategia de la data, que es todo lo que mantiene y todo lo que engloba la data. Las personas, los recursos y todo lo que el tiempo que tardes. ¿Y qué es el pensamiento analítico? Es identificar y definir un problema y luego resolverlo utilizando datos de manera organizada y a paso. Los 5 aspectos clave del pensamiento analítico son: primero, la visualización, que es la representación gráfica de cada información, súper esencial. Después viene la estrategia. Tener una mentalidad estratégica es fundamental para mantenerse enfocado y en el camino correcto. Sigue la orientación hacia el problema, que para identificar, describir y resolver problemas. Se trata de mantener el problema presente en todo momento durante todo el proyecto. Vamos con correlación, que es como una relación. Puede encontrar todo tipo de correlaciones en los datos. Y por último, el pensamiento global y orientado a los detalles, que es ser capaz de ver tanto el panorama general como los detalles. Conozcamos las fases para analizar datos. La primera fase es preguntar. Definimos el problema a resolver y nos aseguramos de entender completamente las expectativas de las partes interesadas. Cuando hablamos de definir un problema, significa observar el estado actual e identificar en qué se diferencia del estado ideal. La segunda fase es preparar. Aquí es donde los analistas de datos recopilan y almacenan los datos que utilizarán en el próximo proceso de análisis. Esta fase es esencial para continuar con la siguiente, la cual es el proceso. Esta fase se trata de obtener los detalles correctos. Esto generalmente significa limpiar datos, transformarlos en un formato más útil, combinar dos o más conjuntos de datos para hacer que la información sea más completa y eliminar valores atípicos, que son puntos de datos que podrían dañar la información. Seguimos con la cuarta fase, que es analizar. Implica el uso de herramientas para transformar y organizar información para poder sacar conclusiones útiles. Algunos tips para analizar son ordenar y filtrar datos, identificar patrones, sacar conclusiones, hacer predicciones y recomendaciones y tomar decisiones basadas en datos. Continuamos con la quinta fase, que es compartir. Esto se trata de interpretar los resultados y compartirlos, para ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones efectivas basadas en datos. Esto lo podemos hacer creando, por ejemplo, efectos visuales para darle vida a los datos. Es importante resaltar que en esta fase la clave es la visualización. Y como última fase tenemos actuar, momento en donde se toman los conocimientos proporcionados y se ponen en práctica para resolver el problema original.
Es básicamente aplicar tus conocimientos en donde se pueden tomar decisiones y resolver problemas. Incluso podemos llegar a crear algo nuevo si queremos. Aplicar el pensamiento analítico en el día a día puede proporcionar una serie de beneficios. Aquí hay algunos de ellos. La toma de decisiones informadas. El pensamiento analítico ayuda a recopilar, analizar y evaluar información de manera sistemática. Esto permite tomar decisiones más fundamentadas basadas en datos y evidencia. También resolución de problemas efectiva. El enfoque analítico permite descomponer problemas complejos en componentes más pequeños y manejables. La identificación de patrones y tendencias. El pensamiento analítico ayuda a identificar patrones, tendencias y relaciones entre diferentes elementos. Mejora de la eficiencia y eficacia. Al aplicar el pensamiento analítico es posible optimizar procesos y recursos. La comunicación más clara y efectiva. El pensamiento analítico fomenta la capacidad de organizar y presentar una información de manera clara y estructurada. Y la gestión del tiempo y recursos. El pensamiento analítico implica establecer prioridades y enfoques basados en el análisis de datos y objetos. También está el desarrollo de habilidades analíticas. Al practicar el pensamiento analítico de manera regular, se desarrollan habilidades analíticas y resolución de problemas. Buenos días, mi nombre es Emanuel Hernández y él estará hablando sobre el poder de los datos y el cuidado que debemos de llegar a tener con ellos. El poder de los datos. Los datos son extremadamente poderosos en la actualidad. En la era digital en la que vivimos se generan cantidad masiva de datos de todas las áreas de la sociedad, desde transacciones comerciales hasta interacciones en redes sociales, pasando por la investigación científica y el seguimiento de la salud. Estos datos contienen información valiosa y reveladora que pueden utilizarse para tomar decisiones informadas, descubrir patrones, predecir tendencias y mejorar diversos aspectos de nuestra vida. La potencia de los datos radica en su capacidad para proporcionar información y conocimiento que anteriormente era difíciles de obtener. Con el adecuado análisis y procesamiento de datos, es posible extraer información significativa, identificar correlaciones, entender el comportamiento del usuario y tomar decisiones más precisas y efectivas en campos como el comercio, la medicina, la investigación científica, el marketing, la seguridad, entre otros. Cuidado que debemos de tener con los datos. Bueno, hoy en día debemos de tener mucho cuidado con los datos, ya que un dato representa varios tipos de peligros dependiendo de su naturaleza y de cómo se utilice. Aquí hay algunos peligros comunes asociados con los datos. Privacidad. Los datos personales como nombres, direcciones, número de teléfono, información financiera o médica pueden ser utilizados indebidamente si caen en manos equivocadas. Esto puede resultar en robos de identidad, fraude financiero o violaciones de la privacidad. Seguridad cibernética. Los datos almacenados en sistemas informáticos pueden ser objeto de ataques cibernéticos. Los hackers pueden intentar robar información confidencial, acceder a cuentas bancarias, comprometer la seguridad de las empresas o difundir malware. Manipulación de datos. Los datos pueden ser manipulados para distorsionar la información o engañar a las personas. Esto puede conducir a decisiones erróneas o perjudiciales basadas en datos falsos o sesgados. Espionaje y vigilancia. Los datos pueden ser utilizados por gobiernos, agencias de inteligencia y actores malintencionados para espiar a individuos, empresas u otras naciones. Esto puede tener implicaciones políticas, económicas y de seguridad. Por esto que hoy en día debemos tener mucho cuidado con los datos, ya que pueden pasarnos factura en algunos de estos tipos de ejemplos. ¿Sabías que cada clic que realizamos es un dato que brindamos? A continuación te cuento el porqué. Cada clic que realizamos en Internet puede generar datos y proporcionar información a los servicios y plataformas que visitamos. Cuando hacemos clic en un enlace, visitamos una página web, interactuamos con anuncios o utilizamos aplicaciones en línea, se pueden recopilar diversos datos. Esos datos pueden incluir información como la dirección IP del dispositivo desde el que se realiza el clic, la ubicación geográfica aproximada, el tipo de dispositivo, el sistema operativo, el navegador utilizado y otros detalles técnicos. Además, la plataforma o el servicio que visitamos puede recopilar información sobre nuestras actividades específicas como la página que visitamos, las acciones que realizamos en esa página, el tiempo que pasamos en cada una, los productos o servicios que buscamos, entre otros. ¿Eres consciente de todas las veces que brindas información tuya por Internet? En la era digital actual, cada vez más personas están conscientes de la importancia de proteger su información personal debido a los riesgos asociados con el abuso de datos. A medida que interactuamos en línea,
ya sea a través de redes sociales, compras en línea, registros en sitio web, o incluso el uso de aplicaciones móviles. A menudo brindamos información personal a cambio de diversos beneficios o servicios. Sin embargo, es esencial ser consciente de todas las veces que convertimos información personal por interés y comprender las impresiones de hacerlo. Al brindar información personal, es fundamental evaluar cuidadosamente las indicaciones y considerar aspectos como la confidencialidad de la entidad receptora de los datos, sus políticas de privacidad y seguridad, y cómo se garantiza la información proporcionada. Es importante comprender qué datos se están compartiendo, con quién se están compartiendo y con qué fines se utilizarán. Mantenerse informado sobre las políticas de privacidad y los derechos de protección de datos es esencial para tomar decisiones informadas al compartir información personal. Conozcamos casos de abusos con datos confidenciales. Seguramente los casos de abuso de datos confidenciales son una realidad preocupante en la era digital. A continuación mencionaré algunos ejemplos conocidos de abuso de datos confidenciales. Cambridge Analytica. En 2018 se reveló que Cambridge Analytica había obtenido datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Robo de datos de tarjeta de crédito. Los hackers obtuvieron acceso a los sistemas de compañías y robaron información confidencial de los clientes. Violaciones de privacidad en redes sociales, fuga de datos en el entorno de salud y mal uso de datos por parte de empleados. Estos son solo algunos ejemplos de casos de abuso de datos confidenciales que han ocurrido en el pasado. Es importante tener en cuenta que la protección de datos y la publicidad son cuestiones cruciales en la era digital, y tanto las empresas como los individuos deben tomar medidas para proteger la información confidencial y evitar su abuso. Tengamos más cuidado al navegar por Internet. Limita la información personal que compartes. Evita compartir datos personales sensibles. Revisa las políticas de privacidad. Antes de proporcionar tus datos en un sitio web o una plataforma en línea, lee determinadamente su política de privacidad. Utiliza opciones de privacidad y seguridad. Aprovecha las configuraciones de privacidad disponibles en las plataformas y servicios en línea que utilizas. Sé cauteloso con las solicitudes de información. Desconfía de las solicitudes de información no solicitadas, ya sea a través de correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas. Utiliza conexiones seguras. Al compartir datos personales en línea, asegúrate de que la conexión sea segura. Mantén un seguimiento de tus datos. Regularmente revisa y monitorea tus cuentas en línea para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa. Recuerda que la privacidad y protección de datos son responsabilidades compartidas. Siempre valora tu seguridad y toma decisiones informadas al compartir información en línea. En conclusión, el análisis de datos es una herramienta fundamental en el mundo actual, donde la información es abundante y su correcta interpretación puede brindar ventajas competitivas a las organizaciones. A través del análisis de datos, se puede descubrir patrones, tendencias y relaciones que proporcionan información valiosa para la toma de decisiones informadas. Sin embargo, es importante destacar que el análisis de datos no es una solución mágica por sí mismo, requiere de una correcta recolección y limpieza de datos, así como la aplicación de metodologías y técnicas adecuadas para obtener resultados significativos. Además, es fundamental contar con profesionales capacitados en análisis de datos, capaces de interpretar los resultados de manera adecuada y tomar decisiones basadas en evidencia.